Hoy, viernes 13, rápidamente busqué a mi corillo, de 13 de junio del año 2025, 162 días de administración, 151 de la sesión legislativa, T-17, T-17, 17 días para el fin de la primera sesión ordinaria. En la mañana de hoy tendremos con nosotros en el primer turno al expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló. También a las 7 tendremos a la representante Suani Enid Vargas y, como siempre, nos visita el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, el buen amigo y licenciado Irán Torres y Montalvo. Y mire, dando paso a lo que es el orden de los asuntos, como de costumbre, tenemos mucho que discutir con ustedes hoy. Voy a tratar de ir un poquito más rapidito para poder cubrirlo todo y que no se quede nada. En un fin de semana ya del Día de los Padres, felicitando aquí al Achero, a mi señor padre Edwin López y a todos los amigos que nos escuchan y que son padres, abuelos y todo lo demás, porque esto es agrandado. Y hay una de las noticias ahí que dice que para los padres se gasta menos la inversión con el Día de las Madres. Es más, eso no es nuevo, ha pasado ya, es tradicional, ¿verdad? Pues porque en el caso de las madres, ciertamente tienen un rol muy importante y se hace unos regalos más sustanciosos. Nosotros nos conformamos con cualquier cosa, con un par de medias, hasta con calzoncillo, ¿verdad? Ya, Chero está ahí, rápido salió. Mire, ayer se da en el Senado un reconocimiento a este servidor y a la buena amiga Chalimar Rivera, y tiene que ver con el mes de la radio y con la semana de la televisión. Ayer en la oficina del portavoz Gregorio Matías y el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, se reconoce la trayectoria. Ya aquí son 5 años que se cumplen en estos días, de luego les digo exactamente cuándo. Y en el caso de radio ya llevo desde el año 2014, o sea que estaríamos ya en el año número 11, entrando al año número 11 en radio, y sumamente agradecido y muy honrado por ese reconocimiento. Está en las redes sociales del Senado, lo compartí también en las mías, para propósitos de lo que fue y ocurrió ayer en la sesión del día de ayer en el Senado de Puerto Rico. Agradecidísimo por ese reconocimiento, con mucho sacrificio y con mucho cumplimiento lo hacemos acá desde esta trinchera para traerles a ustedes el análisis un poco, ¿verdad?, de cómo se piensa allá afuera, también con el conocimiento de estos 22 años de experiencia en la gestión legislativa y gubernamental. Y con mucho gusto, como les digo, y mucho honor, tengo con ustedes estas sesiones de tratar de explicar cosas al marciano también, que es importante. Pero mire, ayer, y ya llevo viendo esto y había esperado un poco en cuanto al tema de los enfermeros, que se les ha dado un foro recientemente para que, y es algunos, porque no son todos, hay que empezar por ahí. Y ayer tuve oportunidad de revisar varias de las comparecencias que ha habido de este grupo de enfermeros, porque de primera vista uno pudiera decir, mano, pero es que ese reclamo es bien válido, y que trabajan cuántas horas, y que tienen que velar por cuántos pacientes, y que no tienen beneficio. Y tú dices, diantre, pero de verdad esto está pasando. ¿Y cómo es que nadie hace nada? Pero cuando uno empieza a escucharlos, de momento tú dices, pero ¿y por qué tienen a otros enfermeros que no se solidarizan y no de alguna manera van todos juntos? ¿Por qué el colegio de enfermeros está en contra de las posturas que ellos están teniendo? La Asociación de Hospitales, por ser el patrono, ciertamente pudieran entenderse que tenga posturas encontradas. Pero escúcheme lo que les voy a decir, y las he visto, si no todas, la gran mayoría de ellas, de las comparecencias que han tenido en los diferentes programas, con los compañeros analistas y los periodistas también. Están desorganizados, están faltos de estrategia, y esto no es un ataque contra ustedes, pero necesitan organizarse y necesitan tener conocimiento de cómo se dan a cabo y cómo se llevan a cabo los procesos. Porque parecería que aquí lo que hay es un intento de desestabilización del gobierno
por motivaciones políticas. Y eso lo han provocado ustedes con las comparecencias y lo que han dicho ustedes mismos. Wow, eso, Eddie, eso suena fuerte. Pudiera hacerlo. Pero mire, sencillo. En gobierno, algo que, y reconozco que no todo el mundo lo va a saber ni identificar, que uno hace en ciertas circunstancias, es en los procesos en los tribunales, y ¿verdad? Porque uno no brega con eso todos los días. Igual que a lo mejor yo no brego con otras cosas y las desconozco, pero busco asesorarme antes de abrir la boca, y por eso me trato de leer casi todo, antes de inclusive estar con ustedes todas las mañanas, porque es importante cómo uno se mueve en el tablero de ajedrez para que un reclamo que parece válido y parece justo y parece correcto, y lo justo y lo correcto no es lo mismo, a veces, cómo yo llevo eso efectivamente a quien pueda hacer algo. Y como les he relatado anteriormente, el proyecto que tiene que ver con que los optómetras receten y la oposición que ha habido de los oftalmólogos, mire, este proyecto de los enfermeros lleva más o menos el mismo tiempo que lleva eso dando cantazos, casi 25 años llevan con este reclamo. Y la realidad es que ha habido algunos adelantos, como ha habido con los policías y ha habido con los maestros recientes. Eso no lo dijeron. Ahí tienen la primera rayita, el primer checkmark. Lo otro, como es que tus propios compañeros no se solidarizan contigo y van a la manifestación, que está a destiempo. Y miren por qué. Ustedes solicitan una reunión en Fortaleza luego de marchar. ¿No hubiese sido mejor? ¿No les parece a ustedes mejor? Marciano, ¿no te parece mejor que hubiese sido entonces hacer la marcha una vez te negaran la reunión o que no estuvieses reunido con quien tú quisieras, lo cual es otro error y voy para allá ya mismo? Entonces hago la marcha. Entonces, mira, yo traté de llegar y dialogar y adelantar mi causa y no me dieron foro o no me lo dieron con quien yo quería. Que de nuevo está errado y les voy a explicar por qué. Entonces convocas y vas a tener mucha solidaridad, no solamente de enfermeros, sino de pacientes y de un montón de otra gente. Número uno. Número dos, llegan allí y tuvieron la ventaja, por ellos desconocidas, de reunirse con el licenciado Carlos Rivera Justiniano, que desconocían quién es. Mire, ese señor, ese licenciado, es el principal oficial que brega con la legislación entre Fortaleza y la legislatura. Con una experiencia súper vasta en todo lo que tiene que ver con los asuntos del país, que se lee los puntos y las comas, que sabe dónde están los proyectos. Y es el que le habla al oído a la gobernadora. Mire, esto sí, esto no, vamos por aquí. Es que esto está pasando en esta agencia, esto está pasando en la legislatura, este trámite está aquí en este momento. La gobernadora, los gobernadores no tienen tiempo de leerse todo. Hay unos asesores que sí se lo leen todo y tienen la responsabilidad de ofrecerle la mejor información al gobernador y a la gobernadora. ¿Qué hagan con esa información después? Cosas se han visto y bastante recientes. Pero ese era el tipo al que le tenías que llegar y estaba sentado con él en la mesa. Pero como lo desconocen, dijeron, no nos vamos a reunir con secundones, aquí si no está la gobernadora, nos vamos. Y se pararon de la mesa y se fueron, desaprovechando la mejor oportunidad que tenían en ese momento para adelantar el proyecto o demostrarse en contrario de alguno que ya hubiera radicado. Ese era el gallo, ahí era que tenían que influenciar, ese es el que le habla al oído a la gobernadora. Y se pararon de la mesa y se fueron. De nuevo, yo no espero que ellos conozcan quiénes son los jugadores. Yo lo conozco por el tiempo que llevo y por lo que me dedico. Pero asesórate antes de citar una manifestación. Bastante suerte tuvieron. Claro, estuvieron una semana dándole foro en diversos programas. Y evidentemente pues era un jueves por la, ¿verdad? Por la mañana. Y tuvieron convocatoria, la tuvieron. Y de allí sacaron casi prendido a Eliezer Molina inclusive. Y entonces, de la manera en que se conducen,
Y como le han disparado inclusive de manera personal a ciertas figuras, levanta otra sospecha, de nuevo, de cierto tipo de motivación hasta política. Yo no lo sé, es lo que parecería, la percepción. Pero vamos a la médula de esto. Y tiene que ver con algo que ayer dijo el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, ex portavoz de la delegación de la Cámara y también, o es actualmente, debo decir, el presidente de la Comisión de Salud junto a Juan Oscar Morales en el Senado. Aquí hay una crisis con eso. Está pasando como con los maestros y con los policías. Se están yendo los maestros porque uno de los portavoces se fue de Puerto Rico supuestamente para mejorar sus condiciones y aquí está de vuelta. Hay un gran reclutamiento por parte de los hospitales ahora mismo de los enfermeros. No estoy diciendo que no hacen falta, no estoy diciendo que hacen una labor brutal y titánica. Pero ustedes saben qué es lo que pasa. Y le puso el dedo donde es Gabriel Rodríguez Aguiló ayer. ¡No hay cliente! La gente después de la pandemia no quiere acudir al hospital a menos que sea una emergencia. Y mientras tú no tengas clientes en el restaurante y no coman, no tienes ganancia. Y sí, los hospitales cogieron un montón de chavos después de la pandemia. Por eso mismo, porque no tenían clientes. Y si tú no tienes gente yendo, no se factura. Y si no hay factura, no hay para pagarle a nadie. Y el mismo ejemplo que le doy, como en otras instancias, aplica aquí. Si yo tengo un restaurante con 8 mesas, una cafetería con 8 mesas, y van 4 personas, y tengo 3 meseros, pues a lo mejor lo puedo manejar con 2, a lo mejor lo puedo manejar con 1. Reduzco la cantidad de mesas e invierto en otra cosa. Se está haciendo ese acto de malabarismo y de balance y lo hemos visto. Miren cómo están los principales. No voy a dar el ejemplo de ninguno para no darle la pauta tampoco. Y por ahí parece que va a venir una nueva iniciativa. Ahorita les hablo de eso. Pero sin extenderme mucho más, a pesar de parecer un reclamo justo, están desorganizados y sin falta de estrategia. Y la realidad es que ya el año pasado se le habían mejorado las condiciones dentro de lo que se puede. Porque si lo que hay es medio pollo para comer por la noche, no puedes hacer un pollo completo porque tienes que estar consciente de la realidad. Si no vas a perder credibilidad y les pasa lo que les pasó. Gente que conoce dentro de su propio gremio las condiciones reales de lo que hay por el patrono y piden más. Oye, y es normal. La insatisfacción del ser humano siempre va a querer más. Pero tienes que enfrentar tu realidad, hermano, también. Y ahí están otros 50 estados. Allá la situación está difícil también. Pero por ahí les dejo eso. Parece que el tema no va a terminar por ahora. Ayer la gobernadora reaccionó a las expresiones de Pedro Pierluisi hechas el miércoles en la tarde. Gobernadora, la primaria se acabó. Ella sigue insistiendo contra la figura, y esto fue lo que yo heredé, y esto fue lo que él me dejó, y el coltré, y qué sé yo. La primaria se acabó, usted ganó, gobernadora, ahora la responsabilidad es suya. La figura de Pedro Pierluisi para estos propósitos no es relevante, y no es que le esté quitando importancia, pero usted es la mandataria, usted es la que tiene la batuta ahora, y ya lo ganó y lo enterró desde la primaria. Entonces, que si los 800 megavatios y que hablando de cosas que todavía no han pasado, gobernadora, asegúrese de que eso va a ocurrir en el tiempo que usted lo prometió, como la salida de Luma. Entonces podemos hablar de lo que había anterior y lo que usted tiene ahora. Mientras eso esté en el drawing board y no ocurra, cuidado, porque entonces queda peor, porque ni él lo hizo ni usted. Sencillo, sentido común. Entonces, ¿verdad? Su colectividad, que es el PNP, no lo siga maltratando, porque va a tener estas resistencias no solamente de Tomás Rivera Chats, sino de las tropas
que usted convocó para decirle que su programa de gobierno era bueno y se lo compraron en la primaria y se lo compraron en la elección de buena fe. No es nada personal, no es un ataque. Es sentido común. Usted es una persona muy astuta, se lo dije cuando estuvo sentada aquí políticamente. ¿Por qué seguir enfrascados en una lucha dentro del partido de que mi propuesta es mejor, mi propuesta es mejor? Ya su propuesta fue avalada y ganó la elección. Meta mano y cumpla lo que ha propuesto. Y cuando la comparan las cifras del COR3, que era lo otro que dijo, pues mire, ella habla, sí, el COR3 está trabajando para que esto pase, pero no ha pasado. Gobernadora, under promise, over deliver. Siempre. Prometa menos, cumpla más y va a quedar bien. Y esta elección yo sé que yo no se la tengo que decir. Usted la conoce muy bien. 40,000, escúchenme bien, un poquito más, casi 41. Multa por gente en este año. El total son 129,000 en los últimos 3 años desde la implementación del malvete digital. Porque ya usted no tiene un sellito ponchado en el cristal. Tiene que andar con la copia física de su licencia del carro, como le llaman, la registración del vehículo. ¿Cuántas veces al año usted mira eso? A menos que te pare el policía, que tú lo buscas en la gaveta, ¿verdad, Chero? Mientras tanto, uno no mira a ver cuándo se vence el malvete. Ahora con estas cosas, se supone que usted tenga ahí instalado y que a 45 días, a 30 y a 15 se le envía una notificación si tiene la notificación prendida y si le ha dado el update correspondiente a la aplicación. Pero lo más, y les doy todas las cifras, hay cerca de 53 millones nada más en multas que se han dado porque el marbete está vencido y la gente se da cuenta cuando el policía lo para. Ay, ¿cómo va a ser? Yo no sabía. El conocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, se los digo todos los días en otras instancias. Y si funciona para el gobierno, funciona para el ciudadano, funciona para todo el mundo. Aquí tiene que cumplir con la ley. La mayoría de estas multas fueron a mayores de 50 años como nosotros. Y, obviamente, la cosa de estar en cumplimiento, pues es un poco más complejo ahora. Pero miren qué es lo que hay aquí. Y esta es la parte que más, de nuevo, al marciano, mano. Se propuso que como ya no tienes el sellito ponchado con el mes que se te vence, y acuérdense que hay unos aspectos de seguro y otras cosas también, pero se propuso por sí, no me mires así porque cuando se vence el malvete, originalmente se te vence el seguro y no tienes jaque, no tienes otras cosas, y lo cual te podría traer una complicación a nivel personal también. Pero se ha propuesto en la legislatura un proyecto de ley con toda la complejidad, con todo el trabajo que tienen allí en la Asamblea Legislativa, para enviar mensajes de textos automáticos y correos electrónicos, Jaime Perello. Hay que legislar para que una aplicación a un costo millonario le envíe a usted una notificación. Hay que pasar un proyecto de ley que ambas cámaras avalen y la gobernadora lo firme, para que una máquina le envíe a usted un mensaje de texto y un correo electrónico. ¿Por qué alguien en una ventanilla, en un escritorio, no le da el botón? Como le dan al botón para los desembolsos de ciertas partidas a contratistas y en bonos en la Comisión Estatal de Elecciones sin el aval de nadie. Denle un botón y que salga el correo electrónico y que salga el mensaje de texto. Porque igual que está la aplicación, y mucha gente ha renovado por la aplicación, ahí está el dato también, pueden recibir su mensaje de texto. Mira, el mes que viene, en mes y medio, en 15 días se le vence su malvete. Hay que legislar, hay que pasar con la complejidad que tiene un proyecto de ley, pasar un proyecto de ley, hacer vistas públicas, presentar ponencias, citaciones, todo lo demás, llevarlo allí, pararse, todo a favor, todo eso, para enviar un correo electrónico automático o un mensaje de texto. Yo no sé, mano. Quizás yo me estoy volviendo loco, yo no sé. Ayer hubo una noticia, quizás en hora de la tarde-noche,
que no hubo mucha notificación de ella y que es importante. Los dos delitos que restaban contra la ex representante Mariana Nogales, Tonito Andreu se apuntó otra contra el FEI. Los dos que quedaban desestimados en la vista preliminar por los delitos de falsedad ideológica y el otro asunto, por aquello del informe que ella no había presentado. Y si pudiera haber un mensaje aquí de que, pues, si a alguno se les olvida de poner cosas en la planilla, no pasa nada. Y no hay consecuencia. Presentar 49 delitos que ya habían sido desestimados y esa desestimación se llevó hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo la validó. Pudiera ser un atropello o un daño político o, ¿verdad? Yo no voy a adjudicar eso. Pero ciertamente ahí hubo algo que no quedó claro con el informe de ella de ética y con sus planillas. Ah, el cómo es importante. Lo que le dice Eddie López todos los días. Las políticas pueden tener muy buena intención. El camino hacia el infierno está plasmado de buenas intenciones. No obstante, ese asunto de si ella omitió información voluntariamente, estaba mirando dos documentos. Habían varios años que había que mirar. Pero había que coger su informe de ética y las planillas. Hay una carta de protección al contribuyente que hay que respetar. Y en el furor por procesarla, no se solicitó las planillas adecuadamente, conforme dice la propia ley del Departamento de Hacienda. Mire, más que nada, ese ha sido el obstáculo. Y la juez Neribel Durán ayer, en el tribunal, dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí, no causa, váyanse para su casa. ¿Qué va a hacer el FEI ahora? Después de haber tenido la desestimación avalada por el Tribunal Supremo en los otros 49 cargos, ¿irán y subirán con estos dos que quedaban? Yo no sé. Pero me parece que es complicado porque si ya en los otros 49 habían validado la desestimación, ¿esto es una victoria política para la representante? Tengo mis dudas también. Ya empezó, no va a ser el primero, no ha sido el primero, no va a ser el último. Empezó el fraude con las taquillas del conejo perverso. Una persona pagó $11,000 por una taquilla del conejo corrupto para la residencia esta. Quizás eso comprueba lo que decía la gobernadora, que es un bien muy cotizado. Mira lo que estaría alguien dispuesta a pagar por ella. Y esto pudiera, y escúchenme bien, constituir fraude, pero no necesariamente. Porque hay actos voluntarios que uno debería saber mejor que enviar dinero electrónicamente sin tener ciertas certezas y seguridades. Cuidado con este tipo de situación. Ahora están los marketplaces esos de las redes sociales que tú no sabes ni con quién están hablando ni con dónde. O sea, y entonces el furor por ir a estos eventos o por regalarle la taquilla a alguien es tanto que ni tan siquiera el sentido común puede mediar en todo esto. Yo no sé, yo me resisto a creer. Y de verdad, cuando tú tienes unos actos así tan flagrantemente, tan abiertamente desafiantes a la lógica, al sentido común, pues verdaderamente parece que hay un fanatismo con el conejo. Cuando regresemos, ya está con nosotros el ex representante y expresidente de la Cámara, Jaime Perelló Borrás. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como todos los viernes, está aquí conmigo el ex presidente de la Cámara, Jaime Perelló y Borrás. Buenos días, Jaime. Bienvenido. Buenos días a ti, Eddie, a Chero y a todo el pueblo de Puerto Rico. Otro viernes aquí. Me mirabas aquí mientras hacía mi monólogo, terminaba de hacerlo a favor de algunas, en disidencia de otras. Bueno, tú sabes cómo es. O sea que vamos a estar de acuerdo en todo, pero... Ciertamente. Quiero hablar de los municipios y que no se nos pase el tiempo para eso y de estos ejercicios de la Junta de Supervisión Fiscal. Pero yo creo que hemos hablado bastante, pero sí. Este asunto de los enfermeros, Jaime, parecería de primera revisión que es algo que se nos va la vida aquí.
pero no realmente cuando uno examina los reclamos de esto y las cosas que se han adelantado recientemente, tan reciente como el año pasado, en marzo del año pasado, aquí no hay ninguna crisis. Pero la realidad es que todo grupo tiene derecho a pedir que quieren ganarse más dinero. Yo creo que es un reclamo universal de todo el mundo, ¿no? Para eso tienen derecho. Pero de igual manera, estas agrupaciones es importante que vayan en coordinación para lo que vayan a exigir, vayan a la mano del ecosistema, del sistema de salud en Puerto Rico. Hay unos datos que se están hablando de la cantidad excesiva de pacientes que tienen los enfermeros, los doble turnos que están haciendo y que se están cansando, se están explotando. Bueno, eso habría que verlo y analizarlo porque obviamente una persona que tiene ante sí la protección o el cuidado de la vida de un ser humano tiene que estar descansado, ¿no? Tiene que estar en su mejor situación física. Y yo creo que el asunto principal para atender son los horarios que debe tener un enfermero y cuántas horas extras puede hacer. Eso es lo principal. El asunto de cuánto se ganan, bueno, es un asunto, ¿verdad?, un poco más delicado por la realidad de la crisis de los sistemas de salud en el mundo entero y los costos del sistema de salud. Yo por lo que vi de esta marcha de ayer, es una marcha un poco desorganizada. Y de tiempo. Donde el Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico, un colegio muy serio, que por muchos años ha defendido la profesión, no participó. Yo creo que no participó porque quien estaba convocando la marcha es una persona que tal vez no le reconocen el liderato o el conocimiento pleno de los asuntos que se están discutiendo internamente en el gobierno de Puerto Rico, junto a los hospitales y a las aseguradoras para atender este asunto. Número 2, me parece que no conocen cómo esto funciona. Tú no puedes ir a la fortaleza a decir que si no me atiende la gobernadora, no me atiende nadie. Oye, un poquito de humildad, eso no funciona así. Número 3. Porque lo que querían era la foto. Correcto. Número 3, si te reúnes con un asesor del gobernador, tú tienes que decirle cuáles son tus reclamos, no decirle a ellos, tú no viste la televisión, tú no leíste el periódico, eso no funciona así. Eso no funciona así. Si usted va a reunirse con y le dijo, tú debes conocer de los proyectos que están radicados. ¿Pero y qué es eso? Cuando usted va a reunirse con un asesor de un gobernador, y yo fui asesor en Fortaleza, de asuntos municipales, pero cuando estaba en guardia, tuve que atender muchas manifestaciones, o se los ponían en guardia. Y tenía que atender. Eso era como una espada de la muralla. Así era. El guardia era el asesor en turno. Como están en guardia los médicos. Correcto. Es que está allí con una espada. Una espada, claro. Sí, para que entiendan. Para mí me tocaba atender mucho. El florete de David venían. Ya. Esa la voy a obviar. Dale. La voy a obviar, no por el florete. Pero la realidad es que cuando tú vas allí y te vas a reunir con un asesor de un gobernador, tú tienes que ir con el reclamo escrito. Mira, yo estoy aquí por el punto 1, 2, 3, 4 y 5. Pero decir allí, pues usted debe saber, por amor a Dios. Bueno, lo primero es que no sabía quién era, con quién estaban reunidos. No, por eso. Y yo puedo entender por qué el Colegio de Enfermeros y la Unión de Enfermeros no participó de la marcha, porque estos son personas que conocen el sistema, saben cómo tienen que trabajarlo, y para la próxima marcha o manifestación, vayan al colegio, vayan como gremio, porque estoy seguro que pueden adelantar mucho más. Habían enfermeros que estaban opuestos, Jaime, y la necesidad como tal en los hospitales no está ahí tampoco. Porque después de la pandemia, decía ahorita, la gente no está yendo al hospital, tiene resistencia inclusive de ir a las oficinas de los médicos. Sí. Y ahora con el adelanto de la telemedicina y otras cosas, y una cosa que me molestó ayer en un programa de televisión es que el que está liderando esta marcha saca allí un documento a atacar a la familia Altao porque le había dado donativos políticos a Jennifer González. Mire, la familia Altao es una familia de unos íbaros puertorriqueños de Utuado que ha levantado un imperio de hospitales y un plan médico en manos totalmente de puertorriqueños. Y la familia Altao le puede dar donado a todo el mundo porque al fin y al cabo son puertorriqueños para hacerlo. Pero mucho cuidado en demonizar a las personas que son puertorriqueños, que están tratando de levantar una industria en manos puertorriqueñas, aguantando para que un ley 60 no se las compre y pase entonces a manos extranjeras. Así que vamos a cuidarnos en estos asuntos, no politicemos todo. La causa es correcta. Lo cual no es ilegal donar dinero tampoco. Tampoco es ilegal y no me parece que sea un ataque justo. Yo lo que creo es, usted tiene un reclamo que usted entiende que es importante para su gremio, para lo que usted representa, hágalo organizado y vuelva a repetir, utilice el colegio que está ahí por muchos años y llevan años tratando de atender esta situación. Y hay otra cosa, Jaime,
porque voy a los reclamos que pueden parecer justos. Ellos, una de las cosas que traen es que están por contrato, no tienen beneficios. Esto me recuerda a una situación que tú debes recordar porque cuando tenías un poquito más de pelo y un poquito más de libra. Bueno, yo he tenido pelo, después he tenido menos, ahora tengo un poquito más. Más de libra, ¿te parece justo? No, libra sí, tengo muchas menos, eso sí. Había una situación con los maestros y con otros servidores públicos transitorios. ¿Te acuerdas de eso? Y esa gente decían, todos los años tengo que contratar con el gobierno y no tengo seguridad en mi empleo y no tengo beneficio. Pues dale, vamos a hacerte de carrera. No, porque como transitorio gano más. Entonces, tú decías, tú sabes, vamos a mejorarte. Y de un tiempo para acá ya no hay empleados transitorios en el gobierno. Eso se acabó, si no me equivoco. Se legisló para eso. Sí, bueno. Porque había gente con 20 años de empleados transitorios. Todavía existe. Todavía existe. Mayormente una figura que existe en los municipios, por las cosas presupuestarias. Pero en el camino sí se le han dado beneficios, eso sí. Se le han dado beneficios. Y había gente que sí quería pasarle transitorio, pero había unos casos que no le por ser transitorio ganaban más por hora o por mes y no les convenía. Que tenían que hacer un bidding para los turnos y todo lo demás. Y los que me están oyendo saben de lo que estoy hablando, sí, ¿verdad? Pero aquí hay una situación también que hay unas ganancias, pero al final del día hay una percepción de que esto es un reclamo político de inestabilizar al gobierno y comenzar lo que para algunos pudiera ser un verano del 25, como en su momento lo fue el reclamo de los policías, que por ahí empezó, además de las congueras allí en Fortaleza, empezaron y obviamente lo que pasó después con el chat, las muertes de María y todo lo demás, donde empieza la insatisfacción con el gobernador, que se convirtió inclusive y se trascendió a su propia delegación de Cámara, que amenazó con residenciarlo. Sí, pero mucho cuidado con eso. O sea, lo que estuvo mal, estuvo mal. O sea, la realidad que el gobernador de Puerto Rico es electo. Vamos a hablar del caso de Jennifer González. Jennifer González fue electa por un voto significativo del pueblo puertorriqueño, tiene mayoría de Cámara y Senado. A usted le puede gustar o no le puede gustar cómo ella está gobernando, pero ella está gobernando con un mandato. Sí, señor. Y contundente. Es decir, cualquiera que esté hablando de desestabilizar el gobierno, de anarquía, de eliminar gobiernos electos por el pueblo, está atentando contra la estabilidad del pueblo puertorriqueño y cuidado si está entrando en un poquito de delito. Y yo le digo incluso a la minoría parlamentaria de mi partido político, eso no es un asunto a traer, no es responsable, por el contrario, es totalmente irresponsable. Lo es. El Partido Popular Democrático tiene muchas posibilidades de ganar las próximas elecciones, pero ganamos con los votos. Y cuando la gente tenga la oportunidad de evaluar el trabajo de Jennifer González, lo tiene que evaluar con los votos. Pero no hay ninguna acción que haya cometido Jennifer González hoy que ni siquiera esté hablando de residenciar o eliminar por la fuerza a un gobernante electo. A usted le puede gustar o no lo que está haciendo, pero está haciendo bajo un mandato y bajo la ley que la cobija. Jaime, ella abordó ese tema esta semana y diciendo que ella no iba a renunciar. Y me trae un asunto que quiero traerlo porque yo no soy PNP. Yo le he dicho, yo creo que el desarrollo del Estado Libre Asociado debe ser hacia la estadidad. Se lo digo todos los días, a pesar de que algunos como Brian Albertson no quiere escucharlo. Pero ¿a qué voy con esto? Yo entiendo, y se lo comuniqué, voy a ir más lejos, y se lo comuniqué en varias ocasiones al propio gobernador Rosselló que ante esa situación la renuncia no debió haberse dado. Y sé que otras personas se lo han recomendado. Así de claro lo digo. No era para que renunciara. Eso provocó otras situaciones que hemos visto y han tenido otras consecuencias. Con todo y eso, el PNP vuelve a ganar la elección del 20 y la del 24 a ese punto, ¿no? Y por otras cosas que también estaban ocurriendo. Pero esta inestabilidad que vimos manifiesta, yo no creo que se vuelva a repetir. No hay las condiciones para eso y no le hizo bien al país tampoco. Claro que no le hizo bien al país. No le hizo bien al país, fue un momento horrible para la historia de estabilidad política del sistema republicano del gobierno de nuestro país. Las razones por las que renunció son unas razones un poco más internas dentro del núcleo del PNP y que se está quedando sin respaldo de su asamblea legislativa, que es la que tiene el poder para residenciarlo realmente. Pero en este caso particular, la mera pregunta, la mera insinuación de ciertos grupos radicales de hablar de un posible renuncia por la fuerza a la gobernadora está totalmente fuera de sitio, jamás lo voy a respaldar. Ella ganó con los votos, hay que dejarla gobernar. Mira,
Dice Eduardo Batia, que tiene una columna hoy en el periódico Nuevo Día bien interesante, que está bonito. Abrazo para él. Un abrazo, Regresamos Eduardo. en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, no dialogando con, miren, está ahí, con Jaime Perello Borrás, expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Y me querías decir algo, ¿qué me querías decir? No sé. ¿No sabes? Ah, se te olvidó. ¿Sí? Mira, el asunto de los municipios es importante porque dice el presidente de la Federación de Alcaldes que esta semana estuvo en la vista del proyecto para congelar el impuesto al inventario, que al 15 de junio, Jaime, pudieran municipios no contar con qué pagar la nómina. Bueno, eso es un tema que hemos discutido aquí. No va a terminar ni el año fiscal, mano. Esa es la realidad. O sea, hay unos municipios en Puerto Rico que el fondo de equiparación tiene un sentido urgente, porque son municipios que brindan una gran cantidad de servicios, incluso servicios que el Estado dejó de dar, pero no tienen suficientes ingresos para operar porque son municipios donde la gente duerme, no donde la gente consume, ¿verdad? La ley de equiparación, el fondo de equiparación estaba destinado a que los municipios grandes, un ejemplo, Comerío, ¿dónde la gente de Comerío hace sus compras? En Bayamón. Pero viven en Comerío y los servicios los tienen en Comerío. El alcalde de Florida no hace mucho estuvo en la prensa hablando de eso, que todo el mundo estaba entre Barceloneta y Atillo, por las farmacéuticas y el comercio desarrollado. Pero viven en su municipio. Y duermen, entonces, eran dormitorios. ¿Sí? Es un balance que se hace para que puedan agarrar en su desarrollo económico. Por eso es tan importante que ese fondo de equiparación existe y exista por fórmula. Yo escuché al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal en una entrevista en estos días, donde reconoce la importancia del fondo, pero que vaya a los municipios que lo necesiten. Pues estoy de acuerdo con usted, presidente, donde lo necesiten, pero tiene que existir la fórmula para que los municipios puedan operar, quitando las jaujas y los viajes y las cosas que hemos hablado. Pero hay una necesidad de unos servicios que se están dando y que son... Hoy también. ¿Ah? Yo creo que íbamos a pelear por eso hoy también. Bueno, lo que pasa es, no peleamos. Porque la semana pasada te me pusiste complicadito. Lo que pasa es que no peleamos en la medida que no reconozcas tú que quien da los servicios esenciales a la gente son los municipios y que el Estado tiene que pagar por eso porque el Estado es ineficiente en dar esos servicios. Jaime, pero si tienes una situación como la que tienes, que no vas a poder pagar la nómina en 2 semanas, ¿o cuándo es? ¿Junio 15? ¿Mañana? Ajá, con el presupuesto. Si no vas a poder hacer esta nómina y estás hablando de hacer festivales, hacer cosas y quieres más canchas y quieres más balnearios, quieres más parques. Pero suave. Canchas, balnearios. Canchas, balnearios y parques es donde la gente de esos municipios que no tienen recursos económicos van a poder divertirse y pasar tiempo de calidad. O que tú quieras que haga la gente pobre, encerrar en la casa. Porque no puede, es que es importante. El parque o que te recojan la basura. El ecosistema de un país tiene que ser que las personas tengan de igual manera tiempo de disfrute y paz familiar y también tengan recogido de basura y seguridad. Pero me estás pareciendo a los enfermeros ahora. No. Hermano, si lo que hay para comer es medio pollo y la familia es de 4. Lo que pasa es, Eddie, que no todo el mundo es tan privilegiado, también como fuiste tú y como fui yo. La gente pobre en este país, que es más del 70%, lo único que tienen para divertirse es lo que el municipio le da, las clínicas de salud. Eso por Dios, nadie va al balneario, nadie va a la... Me da mucha pena que tú ibas en esa burbuja. Sal de esa burbuja y vete a los pueblos. Vete y mira cómo están. Vete a los pueblos. Tú ibas en una burbuja. Vete a los pueblos, donde la gente pobre se divierte, donde tienen cultura, donde tienen recreación, donde tienen deporte, es lo que el municipio le da, porque no tienen dinero para pagarlo. ¿Te han hecho canto? ¿Qué van a ir? No, estás hablando... Por la grama hasta arriba. Siento mucho que ibas en esa burbuja. Sal de San Juan, sal de la parte cómoda de la vida. Vamos, ¿qué vas a hacer mañana? No, es que yo lo he vivido toda mi vida, Eddie. Vamos a Canóvana, vamos a Luquillo. Vamos donde tú quieras. Yo he vivido toda mi vida viendo cómo la gente de escasos recursos es el municipio que le da calidad de vida, seguridad, deporte, cultura. Niños que se han desarrollado en el arte y en la cultura gracias a las escuelas de los deportes y cultura. Y es que queremos seguir haciendo cancha. Que no hay niños. Lo que son viejos, lo que vemos somos viejos. No, Eddie, no. Lamentablemente estás Jaime, total. Hay que reenfocar las probabilidades, las posibilidades. Sal de la burbuja. El país, la gente necesita calidad de vida. Y la calidad de vida se da con los pobres,
con los pocos recursos que tienen los municipios para su gente. Y esa es la verdad. Puerto Rico no es Guaynabo, Bayamón y San Juan. Queremos seguir no viviendo lo es. como en los años 80 y 90, con un presupuesto reducido, con páginas en quiebra, con menos gente. No, yo no estoy diciendo eso, Eddie. Hay que reenfocar las prioridades, hermano. Yo no puedo renovar un parque, un balneario, cuando no tengo para pagar a los guardias municipales y a la gente de la basura. Hay que hacer un balance y la Junta pues de Supervisión de Fiscal tiene que entender que un municipio no es solamente un guardia y un camión de basura. No lo es. Hay gente que necesita calidad de vida y el Estado falló hace años en darle eso. Eso se lo dan los municipios y de más pequeños y de más pobres municipios, más necesidad tiene para atender a su gente. Y hacen falta esa 78. es la realidad. No, pues ese es otro tema, Eddie. Ese es otro tema que no lo vamos a resolver hoy. Hoy la Junta tiene que entender que es indispensable que exista un fondo de equiparación justo para que los municipios más pequeños, donde su gente no consume ahí, consumen los grandes, pero viven ahí. Y su calidad de vida y sus recursos tienen que estar en su municipio. Y ese balance es justo, se llama gobernar. Los países se gobiernan, no solamente se administran. Realmente, vamos a hablar de posibilidades reales. Va a ocurrir, la Junta va a cambiar, de momento se va a iluminar Mujica y va a decir, mira, sí, tienen razón, vamos a darle. O sea, yo no sé. ¿Cuántas veces en cuántos presupuestos hemos estado hablando de esto mismo? Yo no sé cuándo ellos van a entender lo que tienen que entender. ¿Qué les haría cambiar de posición? Yo no sé, yo creo que los alcaldes han sido, yo creo que ellos deben entender, lo más importante que debe entender la Junta, lo más importante que tienen que entender es que donde se brindan los servicios a la gente es en los municipios. Los municipios no es una carga. Y hay municipios que jamás van a tener los recursos propios para atender la necesidad de la gente que el Estado dejó de darle. Y eso es muy importante, que ellos lo entiendan. Si lo entienden, echamos para adelante y movemos ese tema. Mientras sigan los festivales. Mientras sigan las tomas de posesión con 15 orquestas. ¿Te parece que eso va a pasar? Es que estás hablando de más, Eddie. Me alcalde. Ay, me está ahí. Las tomas de posesión pasaron hace menos de 3 meses, hermano. Hay casos y hay casos de alcaldes que juramentaron en la Asamblea Municipal con 4 personas y un violín. Los municipios se van ajustando a esa realidad, pero no generalices para esconder un problema. Hubo algunas tomas de posesión con 15 orquestas y ha habido festivales con 4, 5, 6 festivales al año. Pero eso es lo más que me preocupa. No te estoy diciendo eso en todo. Pero eso es lo más que me preocupa sobre el asunto. El asunto del municipio está más que discutido. Más que discutido aquí. Es a dónde se puede. Pero ayer el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, que nunca estoy de acuerdo con él en muchas cosas, pero en este tema yo creo que estoy de acuerdo con él. Le preguntan ayer sobre el tema que afecta el desarrollo económico, obviamente, de la generación eléctrica y la estabilidad del sistema eléctrico en Puerto Rico. Y él lo que dice, fíjate, lo que pasa es que mientras hay una pelea aquí, esto es mi análisis de lo que él dijo, mientras hay una pelea aquí constante entre el gobierno y el privatizador, que es Luma, los fondos federales asignados para la reconstrucción del país se pueden perder y no se van a usar. Entonces, la pregunta que yo hago aquí... ¿De quién depende que se usen? Porque me parece que eso estuvo cargado. Bueno, yo creo que si Luma tiene una responsabilidad de la parte de echar para adelante la reconstrucción del sistema enérgico, no lo puede hacer cuando tiene un síndico detrás de él, porque el SAR de energía, el señor Colón, mi pregunta es, ¿la función de él es ser el síndico de Luma? ¿O su función es la rehabilitación del sistema eléctrico de Puerto Rico en coordinación con Genera y con Luma? Bueno, una de sus responsabilidades es el que no haga su trabajo en toda la ecuación, él le mete el caliente. Perfecto. Pero eso es parte porque está en las APP. Eso yo lo puedo entender. Pero cada vez que yo oigo hablar del gobierno de Puerto Rico, yo no he visto, y se ha pasado, dímelo, porque aún yo estoy desconectado. Yo no he visto en todo este tiempo una reunión que yo vea al SAR de Energía, la Autoridad de Energía Eléctrica, el gobierno de Puerto Rico, Genera y Luma, en una mesa, hablando abierta así, con el plan de trabajo de reconstrucción del sistema energético de Puerto Rico. Yo no he visto eso. Yo no he visto una sola reunión de trabajo del gobierno de Puerto Rico con los privatizadores. Yo no he visto eso. Yo lo que veo es un tiroteo constantemente. Bueno, a Genera lo potencian bastante, ¿verdad? Pero en el caso de Luma, yo lo veo un tiroteo todos los días, de que yo voy a sacar a Luma, le preguntan al gobernador, yo voy a sacar a Luma, le preguntan a esa energía, vengo aquí a sacar a Luma. Ok, si Luma no está cumpliendo, sáquela. Pero en el camino, que fue lo que dijo el presidente de ayer de la Junta de Supervisión, en el camino, ¿quién está gerenciando
el desarrollo del sistema eléctrico en Puerto Rico. ¿Quién? Porque eso les toca a Luma, pero Luma está todo el tiempo defendiéndose del gobierno y el gobierno atacando a Luma. Entonces la pregunta mía es, como hay una promesa de campaña, que es el peligro aquí hay una promesa de campaña de sacar a Luma en primaria y después en la elección. Tanto fue que el exgobernador Pedro Pierluisi habló sobre la pasada administración y la respuesta de la gobernadora tiene que ver con el sistema energético. Si la promesa es sacarlos, entonces Sal Energía, su función diaria es ver cómo Luma mete las patas para sacarlo, o están trabajando en conjunto para invertir los billones de dólares que hacen falta para reconstruir el sistema energético del país. Porque entonces, ahí te digo yo, la Junta jamás se va a ir de aquí, la Junta de Supervisión, porque si estamos fallando por lo básico, ¿qué va a pasar entonces con lo más complejo? Entonces, todo es un revolú. O sea, hace falta que alguien coja el control y la gente se sienta que algo está pasando en el país. Y eso me preocupa, igual que el asunto de los municipios. Pero yo está defendiendo a la Junta de Supervisión Fiscal. No, fíjate, tú sabes que yo soy un crítico de ellos y creo que se han pasado hace tiempo de la mano. Pero en este tema particular, lo que dijo el presidente ayer. Pero ellos llegaron de la mano de ustedes. No me sorprendería si le promesa. La Junta también. La Junta viene dentro de promesa. La Junta está fuera de promesa. Por eso, la Junta viene dentro de promesa para ayudar en el proceso de negociación de la quiebra. La Junta se ha entrometido tanto en el sistema de gobierno del país que prácticamente hace imposible que se vayan, pero se tienen que ir en su momento. Y con los municipios están fallando dramáticamente. Pero en este tema, tienen razón. Vamos a perder billones de dólares de reconstrucción por una pelea casi personal de una promesa de campaña. Eso sí me preocupa. Gracias. Te veo la semana que viene. Te veo, amigo. Cuando regresemos de la pausa, está aquí la representante de los espejuelos bonitos. Mire, ayer trataron de pasar una legislación, descargarla, como se llama, para no permitir que se compartan los datos de la gente. ¡Adiós! Con las autoridades federales. Sin una orden judicial. Regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Hasta aquí la representante Suani, Enid Vargas y Laureano, porque las mamás son importantes, a pesar de que ahora viene el Día de los Padres. Buenos días. No, definitivamente, y también están las madres y padres a la vez. Así es. Muy buenos días, Eddie, a ti, a todos los radioescuchas y a todos los televidentes también. Mucho trabajo, 17 días quedan de sesión aproximadamente. Esto se fue volando. Ciertamente. Así ¿Cómo ha es. sido esa experiencia, Suani? Pues mira, sinceramente los primeros meses de adaptación fueron bien duros, ¿verdad? Yo trabajaba allí, pero definitivamente no es lo mismo. Son otros 20 pesos. Definitivamente son otros 20 pesos ser, ¿verdad?, empleado a cambiar a tener el rol de jefe y adicional, ¿verdad?, tener la responsabilidad y todo el peso de llevar la voz y representar a todos los que te eligieron y todos los que me llevaron allí a la Cámara de Representantes. Mira, nada más, y es algo que quizás la gente desconoce porque piensan que allí ustedes están en la oficina viendo Netflix, quizás, pero atender el público a diario con las diferentes preocupaciones, con las diferentes solicitudes, generar las llamadas, las cartas y todo lo que más para responder a esas personas es una tarea que toma mucho tiempo. Toma tiempo, eso hay que dividirlo entre las vistas públicas, sí, las sesiones, claro, las visitas oculares. Toma tiempo, pero de verdad que precisamente la parte de escuchar a la gente y atenderlos es lo más que me he disfrutado en este proceso, y que me lleven propuestas de legislación, esas visitas, claro, que he tenido, pues me llena, y ha sido un placer presentar medidas por petición. Claro. Eso ha sido muy importante para mí y sin duda alguna es lo más bonito de ser representante. A veces el decir que no también conlleva, o decirle, mira, lo que pasa es que pues suena muy bien lo que tú estás trayéndome, pero no necesariamente es viable por esto y por esto y por esto. Y hay gente que no le gusta escuchar la verdad también, ¿verdad? Así es, también. Y si es una persona mayor, y perdonando, ¿verdad? Vienen de una persona más joven, quizás pues te pone en una posición un poco más difícil, más, ¿verdad? De poder darles la información. Y lo importante es tratar a todas las personas con respeto, claro, ¿verdad? Y que logren entender, ¿verdad?, que a veces no todo lo bonito se puede hacer. Vivimos en una realidad económica, fiscalmente está difícil la situación, y por más que queramos prometerle a las personas que queremos darle todo lo que quieran, pues es complicado. Hay algo que nunca se olvida, y antes de pasar a los otros asuntos, el primer turno que tomaste. Eso no se te va a olvidar, estoy seguro de que sabes para qué fue. Mira, yo estaba
súper nerviosa. Ajá. Bueno, hubo 2 ocasiones. Ajá. La primera ocasión. Más de una. Sí, Ok. sí, sí, porque la primera pues fue una emoción, ¿verdad? Para ir rompiendo el hielo. Claro. Me temblaba la vida. Ok. ¿Y tenías escrito, tenías notas? Como, En ese momento no, porque Ujú. era una emoción de felicitación. Pero el primer turno era la primera medida que se bajó de administración. Es para extender hasta el 2050 la quema de carbón, La ¿verdad? carbonera. Ajá. Así que ese primer turno sí fue bien retante, ¿verdad? Porque es un tema importante, específicamente para mi generación, Claro. que nos importa tanto el tema ambiental y pues la responsabilidad, la carga, la sentía, pero entiendo que a pesar de los nervios, la temblequera... Imagino que hasta el reloj miraba, me quedan tantos el turno. No mire el Todo reloj, tiempo, ¿no? pero traté de hacerlo, ¿verdad? He visto los videos de cómo empecé y Ajá, y cómo has ido mejorando. y definitivamente es un cambio del cielo a la tierra. Y esos nervios, realmente la responsabilidad que tengo. Claro. Y estar allí donde estuvieron tantos próceres, Ujú, ujú. tantas personas que entregaron su vida por el país, que Es estuvieron allí interesante. en la Asamblea Constituyente, te- un Ernesto Ramos Claro, Antonini, yo un estoy Martínez allí. Nadal, sí, 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 definitivo. Mira, yo he tenido esta conversación con amigos que tenemos en común, ¿verdad? Un Ferdinand Pérez, un Jorge Colbert, un Jorge Suárez. Y en el momento en que ellos estaban, no es que era más fácil, porque igual o sea, tenías prensa cubriéndote, pero no había redes sociales que de momento te saquen un reel y corra por, ¿verdad? Que se vaya viral. Y ciertamente, o sea, yo que lo he visto por tantos años desde el otro lado como asesor, pues uno piensa, pues, bueno, pero ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo se va a poner así de nervioso si en otras instancias y cuando lo veías en la campaña se comían los niños crudos? Pero estar allí parado. El micrófono es diferente. Y tienes no solamente, porque fíjate que en la campaña de ordinario tú tienes gente que te apoya y que es de tu partido, pero cuando te paras allí tú tienes el opositor al lado. Y son 36. Y son 36 y después va a venir un turno de alguien probablemente a darte contra el piso, a decir, mira, tú no chequeaste esa información, eso no es correcto, o ahí está otra ley. O sea, son muchos factores Sí, sí, para estar allí. Pero ya Sí. pasando a materia, pues obviamente hay una delegación reducida en este cuatrenio, la de oposición, y más allá del trabajo de fiscalización que han hecho como delegación, con mucha unidad, debo recalcarlo, quizás un poquito más que la del Senado, y después voy a eso y te explico. La realidad es que también han presentado propuestas. Más o menos si tuvieras que hacer un top 5, un top 3 de lo más importante que se ha presentado, que no es solamente oponerse a lo presentado por la administración o por la delegación de mayoría, sino cosas de ustedes que entiendas que ha sido lo más significativo. Pues mira, hemos presentado medidas para la mujer, para dar esa igualdad salarial que merecen todas las mujeres de este país, que por fin tengamos esa igualdad. Para cortar la brecha entre hombre y mujer. Claro, definitivamente presentamos un bloque de medidas que van dirigidas a eso, a que las mujeres tengan la igualdad. Eso está súper salarial. medido, Suani. O sea, eso yo creo que nadie Y es puede, básico. quizás. No, porque cuando tú ves lo que en una misma posición, quizás a veces hasta con más preparación, o sea, Definitivamente. está súper plasmado ahí, no hay como uno pueda retar esa información. Sin embargo, sigue sucediendo. Sí, claro. Y tenemos que evolucionar como sociedad y entender que no importa el género, aquí si estás capacitado para un trabajo, pues te mereces esa paga. Y la delegación del Partido Popular Democrático ha estado, ¿verdad?, dirigida a eso también. De las primeras medidas que presentamos estaba en el plan de gobierno del Partido Nuevo Progresista, en el Partido Popular también, así que nosotros presentamos la legislación para cancelar el contrato de Luma. Claro. Ya que estaba en ambos planes de gobierno de los partidos mayoritarios del país, pues nosotros adelantamos ese proceso antes que lo tuviera que hacer el PNP. Y eso se hizo en la Cámara. Lo hicimos en la Cámara, no ha sido atendida esa medida legislativa, también se presentó en Senado la medida legislativa, pero no ha sido aprobada. Hay otras medidas que son de impacto a la salud de las personas aquí en Puerto Rico. Yo me he enfocado bastante en ese tema. Tengo una medida para prohibir el consumo de tabaco en áreas recreativas, que específicamente es donde se encuentran niños practicando deporte. Al igual, Aunque sea al aire libre. aunque sea al aire libre, que tenga una cantidad de pies. El Departamento de Justicia nos estaba indicando la cantidad de pies o metros que podría establecerse. Claro. Al igual que en las escuelas, que
es prohibido, pero al Por momento Dios, me digas. al momento Ajá, se puede fumar en un área específica claro. que se determine, o sea, y mi medida pretende eliminarlo por completo, que no se pueda. Yo soy atleta, o fui atleta, Ajá. Sí, y ahora con qué tiempo. sí, un Imagino. poquito, Claro. pero el impacto que tiene el humo en los atletas y en los niños, y más el humo de segunda mano, es Claro. perjudicial para la salud de toda persona y mucho más de los niños. Que en un futuro quizás el recibir ese humo, pues le va, quizás Y estás terminan protegiendo, siendo fumadores y de verdad que y estás protegiendo misión, a una población, obviamente, se justifica muchas cosas. Pero mira dónde voy aquí. O sea, muchas veces, y esta ha sido quizás un reclamo constante mío, muy poco de lo que se legisle no cuesta dinero. Y tenemos unos retos inmensos presupuestarios para cumplir con lo que ya tenemos, ¿verdad? Y a veces traer estas medidas. Ahora hay una oficina de presupuesto de la Asamblea Legislativa que hace unos estudios tan formidables y no son tan grandes. Uno le puede meter al cuerpo y ves. Y son tiene fácil de dirigir. Y tiene digerir, sí. Tiene mucha data muy interesante. Se está haciendo ese ejercicio responsable porque, y tú lo sabes porque estuviste en la parte de asesoría, hay muy pocos proyectos, resolución, que no contenga una línea lo que le llaman la cláusula de impacto fiscal. Hay unos representantes que dirigen comisiones que muy responsablemente lo envían a la UPAL, pero hay otros representantes que no están enviando las medidas legislativas a la UPAL. Y eso lo hemos visto en la comisión. No es necesario, pero tú estás certificando en ese informe de comisión, cuando baja el proyecto a votación, Claro. que no tiene impacto fiscal ni para los municipios ni para el Estado. Y eso no es necesariamente correcto. Eso lo hemos visto y lo hemos denunciado en la Comisión de Educación. Se han bajado medidas legislativas que sí tienen impacto fiscal y se alegan, ¿verdad?, que por ser un plan piloto no conllevaba impacto fiscal. Eso es un documento público. Eso, la realidad es que si yo pongo información incorrecta en un affidavit, ¿qué me pasa? Las mismas ponencias del Departamento de Educación, de la Asociación de Maestros, Sí. todos estaban preocupados de dónde se iban a sacar los fondos para eso y cómo... No, mano, hay veces ¿cómo cosas nos dices presupuestarias que no para tiene subir impacto salarios fiscal? y cosas y dice, Claro. en serio, le vas a subir el salario a un empleado público y no va a conllevar un emolumento o que se desembolse dinero. Hello. Así que hay unos que sí, responsablemente lo están haciendo. Sí. Yo creo que es importantísimo. Las ¿verdad? leyes de retiro. por Para ejemplo. algo está la oficina de presupuesto de la Asamblea Legislativa. Sí. Sé que no te gusta que lo acortemos a la OPAL. Sí, porque los acrónimos se acordó. Muy bien, muy bien. Pero, como te decía, algunos sí, algunos no. Yo creo que todos debemos enviar las medidas legislativas allá. Yo no presido ninguna comisión, pero los que las presiden, yo creo que deberían cumplir con eso. Es un adelanto que se hace. ¿En la Cámara hay algún representante de minoría que esté presidiendo comisiones? No, en la Cámara de Representantes Ok. no. Solo José en Santiago en Senado. En Senado, sí, que le tiene la de asuntos municipales y está haciendo dentro de lo que puede, ¿verdad? Dentro del campo limitado de acción, está haciendo propuestas, por lo menos, que es a lo que voy, o sea, porque es quizás hasta más fácil. Oye, hay que prepararse también para que no coja un golpe, fiscalizar las medidas de otros, pero la idea es que a ustedes se les eligió para presentar también propuestas al país y viabilizar las que les traigan, como tú muy bien traes. Fíjate que en el caso de lo más reciente, y hago referencia a lo que pasa, me parece que fue la sesión de ayer, ¿verdad? La resolución o proyecto que ustedes presentan como delegación, en respuesta a lo que está pasando con los inmigrantes. Y si bien hay unas cosas que se conocen del saque, la percepción de cómo hacemos las cosas, el cómo, como digo, siempre es importante, y el asunto de que por lo menos, mano, vete al tribunal a ver qué decide el tribunal, y más cuando la propia ley estatal, y sabemos que hay una cláusula de supremacía, que pudieran haber consecuencias también. Estamos conscientes. Te requiere que no simple y sencillamente, porque yo te pida, dame tu nombre, número de seguro social y me da las llaves de tu carro de una vez, ¿verdad? Porque alguien te lo pida, tú vas a acceder a hacerlo y hay una cosa que se llama debido proceso de ley. Claro. Y a pesar de que parece que ayer, ¿verdad? Hay una columna de eso en el periódico y la de hoy de el expresidente Eduardo Batia, ustedes presentan esa propuesta y ni tan siquiera, o sea, no pasó por comisión, ni informe, ni nada, porque obviamente no... Solicitamos el descargue, la medida Cuéntame, ¿qué pasó ayer? La medida la presentamos ayer, en base ¿Se presentó ayer mismo o ya estaba? Sí, lo que estábamos haciendo era solicitando el descargue de la medida porque amerita
que el gobierno de Puerto Rico actúe para proteger a todos nuestros inmigrantes y a todos los puertorriqueños que trabajan en el gobierno de Puerto Rico, que la información, ¿verdad? Se le proteja, nuestra información privada sea protegida. Así que en base a eso nosotros presentamos la legislación, se solicitó el descargue y esa petición. Y era fue across the derrotada. board, no solamente para DTOP o para una agencia en particular, es para cualquier agencia Para de cualquier Puerto Rico. agencia de gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que se proteja En el la caso de obras información. públicas es más grave porque la propia Ley 97, y yo participé en esas conversaciones en un momento dado, y se especulaba desde entonces que eso pudiera ocurrir, y contiene 2 artículos, esa ley 2, que prohíbe el compartir esos datos. Claro, la ley federal o el requerimiento federal pudiera ir por encima por la cláusula de supremacía cuando hay legislación, Suani. Aquí no hay legislación, aquí es un requerimiento, ¿verdad?, de una entidad federal como pudiera muy bien ser de una estatal. Claro. Y aquí también esa cláusula estaba para las licencias de conducir de los inmigrantes. No, y es que esa es la Por ley eso, 97, sí. Entonces, no se hizo nada. Y se entregó la lista así, sin ton ni son. Nosotros mínimamente esperamos, como tú dices, que se fuera hasta los tribunales, como han hecho otros estados, para proteger la privacidad de las personas y, bueno, proteger lo más posible que no fueran deportados de la isla. Esa ley, tú estabas ahí, se hizo para darle una seguridad, que la gente pudiera transitar por nuestras vías públicas responsablemente y no de forma ilegal. Así que en ningún momento esa medida era para perjudicar a nuestros hermanos inmigrantes, que en su mayoría, ¿verdad?, son de la República Dominicana. Nosotros queremos con esta medida legislativa comprometer al gobierno de Puerto Rico, específicamente al actual y a los futuros que vengan, que se proteja esa legislación, que se proteja esa información de las personas y que se vaya hasta las últimas consecuencias en los tribunales y que sea un tribunal federal, que sea el que decida si se entrega la información o no, pero hay que protegerlo en la medida que sea posible a nuestra gente. Voy a revelar y no lo había dicho. En esa discusión, cuando se dio esa discusión, que se prospectaba el anuncio al principio, antes de que se pasara inclusive, a Eddie López, me acusaron de hacer matemática electoral en una servilleta, lo que se llama. Es que es cuando tú mides el impacto que va a tener para ver si la gente va a votar por ti o no, de acuerdo a cómo tú legisles, ¿verdad? Y la realidad es que cuando uno va a la data electoral, esas comunidades en su mayoría no votan por el Partido Popular Democrático. Para nada. Pero sin embargo Y nosotros... la gobernadora dijo que no va a tener impacto político. ¿Cómo tú lo ves? Yo creo que lo Y al principal... menos no defenderlo, aunque la pierdas más adelante, vamos. Lo principal no debe ser el impacto político, yo creo que es la dignidad del ser humano, que eso es un derecho que protege nuestra Constitución. Y no discriminar a nadie también es un derecho que se protege. Pero sí va a resultar en un impacto político porque toda esa gente que está siendo deportada pues tiene familia. Y tiene familia que tiene el derecho al voto y que confiaron en el gobierno de Jennifer González y que confiaron en el PNP y que han confiado en el PNP por muchos cuatrenios y a lo largo de la historia desde que llegaron acá a Puerto Rico. El impacto político va a estar ahí, pero más allá que debe quedar en la conciencia de esas personas. Y las consecuencias. Yo pienso que muchas de ellas las vamos a tener respectivo de fuéramos al tribunal a solicitar eso, porque parece haber un cambio de postura. Ahora, cuando se trata de estos menores, la gobernadora anunció en estos días, me parece que fue el día miércoles, que para los 2 menores sí. Ahí sí tienen que ir al tribunal y requerir una orden para solicitar información. Y quizás pueda haber una protección, igual que te concedí ahorita, que para los menores tiene que haber otras protecciones adicionales, igual que para los discapacitados o personas que, ¿verdad?, que necesitamos como Estado proteger y que así nos provee el marco del Estado de Derecho. Pero parecería que ahora sí se va a requerir que vengan con una orden judicial y el cambio de postura pudiera ir a lo político. Y lo primero que te pregunté, la consecuencia que va a haber en cuanto a fondos federales quizás. Pues mira, esa variable siempre va a estar porque el presidente Donald Trump pues, es bien volátil y pues, depende cómo amanezca, va a ser la decisión que tome día a día.
Pueden haber consecuencias, pero primero sigue siendo la gente que habita esta isla, que muchas de esas personas hacen los trabajos que los puertorriqueños no quieren hacer. Y todas esas personas hay que protegerlas y cuidarlas porque son la gente que está aquí, que aportan a nuestra economía y que sin duda alguna tienen que tener sus derechos civiles bien protegidos por nuestra Constitución. Esos hermanos que están aquí hacen trabajos que nosotros no queremos hacer. En agricultura, en construcción, en el cuidado de los envejecientes, en un montón de otras cosas que nosotros no queremos ni mirar para allá. Porque todo el mundo quiere trabajar en una oficina con aire acondicionado, tener internet, trabajar menos de 8 horas e irse de viaje por lo menos 2 veces al mes. Y mucho más cuando tenemos tan poca población, y una población envejecida, ¿quién va a realizar los trabajos? La realidad es que esa gente está aquí, Sony. Y muchos de los servicios que se le dan por las agencias, que tienen fondos federales a su vez, se toman en cuenta para el dinero que viene por fórmula. Si esa gente se van, automáticamente esa fórmula va a cambiar. Te pongo el ejemplo sencillo de los comedores escolares. Y yo quiero que eso quede, ¿verdad? Que recalcar eso que comenta, que la gente esté bien consciente, porque muchos puertorriqueños están, como dicen por ahí, choteando a los ilegales, a las personas que no tienen papeles. Indocumentados, sí. Y yo creo que eso es triste. Y que nosotros seamos los que estemos dando eso por revanchismo, eso es bien lamentable. Escuché que hasta exparejas por revanchismo están choteando a hermanos dominicanos, así que yo creo que eso no es lo que somos nosotros los puertorriqueños. Claro. Yo creo que nosotros somos mucho más. Y si me das la oportunidad, yo quiero aclarar, en algunos medios del país se ha desinformado. Se me había olvidado esa parte, sí, que se fue, por eso fue que te contacté particularmente del asunto de la ley para los oficiales municipales. Exactamente. Nosotros tenemos una legislación que no es de ahora. Esta medida fue presentada el cuatrienio pasado. El cuatrienio pasado no estaba Trump, para aclararle a todas esas personas. Así que esta medida... ¿Tú fuiste autora o no fuiste autora de esa? ¿O coautora? Yo soy coautora. Yo iba a presentar la legislación por petición. Es por petición de los comisionados de la policía. Me lo dijo el representante cuando estuvo aquí. Pues el compañero Morey Noble, no Ángel Mato. También lo confundieron, sí, ¿cierto? ¿Verdad? Pues nosotros lo que buscamos es darle mayor autoridad a los comisionados de la Policía Municipal y darle beneficio a las familias de los policías caídos en el cumplimiento del deber, que son 30 hasta el momento, desde que se creó la Policía Municipal en Puerto Rico. Así que el impacto fiscal comparado con todo el servicio que da la Policía Municipal a esa fue mi contención cuando primero leí del proyecto, que eso iba a costar. Y me explicó lo que tú me estás diciendo ahora, Ángel Morey sentado en esa silla también. El impacto es mínimo y también hay que destacar que los policías municipales ganan muy poco. Sí. Pero aquí el issue era que ese proyecto le iba a dar una facultad de intervenir y de colaborar con las agencias federales para que se deportara más gente. Y ahí es donde está el asunto. Eso no es cierto. Nosotros estamos enmendando el Código Municipal para poderle dar esta oportunidad a los policías. Sin embargo, esta medida no toca para nada darle autoridad a la ISA que deporte a nadie. La facultad de los alcaldes mediante el Código Municipal y antes la Ley de Municipios Autónomos ya le permite hacer acuerdos a la policía con las agencias federales. Pero como están desinformando por ahí, pues yo voy a presentarle la legislación haciéndole la salvedad de que esto no implica a que se hagan acuerdos con el ICE para deportar a nadie. Esta legislación no provee para eso. Esta legislación no provee para eso. Esta legislación es para darle beneficios a los policías municipales. Y responsabilidades adicionales también. Y responsabilidades adicionales, ya que son los que atienden en primera instancia cada vez que llega alguna situación pero eso lamentable. va a proveer para que asciendan de rango, representante, ¿o no? Si tienen más responsabilidades o se les pague más. Esto implicaría que se les dé facultad en ley para hacer cosas que ya hacen. Que ya hacen.
que ya hacen. Pero que no están dentro de su descripción de deberes. Exactamente. Esta responsabilidad se supone que las ejerza la policía estatal, pero las realiza la policía municipal por ante la falta de policía más o menos estatal. de cuántos guardias municipales? No tengo el número exacto. Okay. No tengo el número exacto. Yo lo chequeé, pues está en el estudio de Lopal. De eso estoy seguro. Lo que pasa es que no lo recuerdo ahora. Pero para aclararle, ¿verdad? Y que los medios se orienten antes de publicar información falsa, es importante que se establezca que esa facultad ya está establecida desde la ley de municipios autónomos. Eso no es nada nuevo. Y mi medida se legislativa. recoge en el Código Municipal del 20. Exactamente. También. Y mi medida legislativa no es para nada dirigida a eso. La tarjeta de refundadora, ¿la tienes ya? Claro. Sí. Fui la primera que la buscó. ¿De verdad? ¿La tuya es la 00001? Yo soy la populeta. Nada más que decir, si ella misma lo admite, admisión de causa, relevo de prueba. Mira, rapidito. ¿Y hablé tú la con tienes? Pablo José en estos días. Yo soy analista. Mira. Estamos refundando. Sí, pero ¿cómo uno se refunda lo que ya está fundado? Siempre he tenido esa pregunta. Hay que renovar. Hay que renovar muchas cosas, sacar lo viejo. No es sacar lo viejo. Es aportar nuevas ideas y un balance entre nuestra historia y lo que debemos ser hacia el futuro. Aquel que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Seguro que sí. Gracias, representante. Te llamo de nuevo para seguir hablando. Cuando el cierre de sesión, que viene por ahí también. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como todos los viernes nos acompaña el secretario de Asuntos Públicos, Irán Torres y Montalvo. Buenos días, licenciado, bienvenido. Buenos días a ti, Bien. Eddie. Buenos días a todos los amigos Radio Escucha y los amigos televidentes que ya están cafecito en mano, preparándose para comenzar su día. Semanita difícil esta. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Han sido unas semanas llenas de mucho reto y mucho trabajo, pero yo pues nada, con el mayor de los gustos. Hago Comenzando mi por el rol asunto, como ¿verdad? secretario, ¿verdad? Y defiendo la obra de nuestra gobernadora. Comenzando por el asunto de si tenía usted la información correcta o no. Eso fue una de las controversias que hubo en la semana. No me parece que tenga mayor, ¿verdad? Fuera de que tenga la información correcta y que no lo desacrediten después. Pero era un asunto del conocimiento de la gobernadora en un momento dado o no. La cuestión es que pasó al final del día y se proveyó la información. Parece haber un cambio de postura ahora, o por lo menos en cuanto a los menores. ¿Se va a requerir que haya una orden judicial o no cuando haya un requerimiento de las autoridades federales? Lo que sucede es que yo imagino que estás haciendo la distinción de lo que fue el requerimiento de información que se le envió al Departamento de Transportación y Obras Públicas versus un acercamiento, una petición de información que se hizo al Departamento de la Familia, que no se hizo utilizando los canales correctos de un supina, un requerimiento de información formal. Así que obviamente pues no es lo mismo, o sea, tenemos que comparar chinas con chinas, no chinas con botellas, y en este caso pues si se diese el proceso por los canales correctos, pues aplicaría lo mismo, ¿verdad? Tenemos que, nos guste o no, cumplir con este requerimiento de ley. Puerto Rico es una jurisdicción de ley y de orden, y si se nos solicita a través de las agencias federales por los canales correctos, pues hay que proveer la información siempre y cuando, ¿verdad? Pues se solicite, ya sea por requerimiento o supina. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Porque pues unos son los emitidos por el tribunal con los procesos que eso conlleva, y otros son los emitidos, exacto. Porque nosotros aquí llamamos supina, ¿verdad? En el algor de los abogados, cualquier tipo de requerimiento, pero sí hay que hacer esa salvedad. Y otro es el que viene de una agencia federal, pero a fin de cuentas la consecuencia última pues es la misma, ¿verdad? Las agencias federales pues nacen de leyes federales, y la consecuencia al final es que pues hay que proveerla, ya sea el proceso que sea. Pues, sí, hay distinciones sobre si uno va a impugnarlo, cómo se da el proceso de impugnación y demás, y pues, no se pueden extralimitar de sus poderes, pero al final del día, cuando estas agencias hacen estas peticiones, sea en el tema de inmigración o en otros temas, pues si se hace por los canales correctos, el gobierno viene obligado a tener que entregar esta información. Un secretario de agencia estatal que recibe un requerimiento de una agencia federal, su deber es llamar a Fortaleza a informar a la gobernadora cada vez que eso pase. Mi contestación cuando me preguntaron sobre eso en una conferencia de prensa fue que asuntos de esta sensibilidad y de esta importancia, pues hay que mantener informada a nuestra señora gobernadora Jennifer González Colón, eso no cabe la menor duda, pero también hay que sopesar el hecho de que estos requerimientos o supinas, ¿verdad? Sin entrar en ese detalle de que es una cosa y que es la otra, contienen cláusulas bien específicas y advertencias sobre que no se puede estar compartiendo con todo el mundo esta información, hablando del contenido, ni siquiera hablar de la mera existencia de este documento. Por eso es que el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas recibe el requerimiento, obviamente no lo hace público, no lo menciona, no hace público que se entregó y que se cumplió con ese requerimiento, y no es hasta que la propia jefa
de Homeland en Puerto Rico, Rebeca González o alguien adscrito a la agencia en una entrevista o en algún tipo de foro que estuvieron participando, comenta sobre el documento de que se le había solicitado al gobierno de Puerto Rico, la fecha cuando se dio, el contenido, lo que se haya pedido y demás. Así que así es como se hace público. El contenido no fue a través del gobierno porque pues se había manejado de manera celosa y específica, porque estamos conscientes de las consecuencias de estar hablando, ¿verdad?, de una investigación en curso. Irán, si no fuera una mujer puertorriqueña de ascendencia dominicana dirigiendo el Homeland en Puerto Rico, ¿tú crees que hubiese sido diferente? Hay una sensibilidad de parte de Rebeca González que quizás un vaquero de Nebraska no tuviera, si estuviera dirigiendo esa oficina, que es lo que pudiera pasar, porque están pidiendo la cabeza de ella. Mira, yo no entraría, ¿verdad?, a especular, a comentar sobre el trabajo que ella está haciendo en Homeland, ¿verdad? Son agencias federales. ¿verdad? Y el proceso de selección de las personas que ocupan esos puestos pues recaen en las cabezas de las agencias federales, ¿verdad? A nivel ya en los Estados Unidos no tiene una repercusión directa acá, una intervención directa del gobierno de Puerto Rico, así que pues el trabajo que ella está haciendo yo pues lo respeto, no comentaría al respecto. Lo que sí hemos visto pues sí que mediáticamente quizás ha estado mucho más activa que pasados directores o directoras, me parece que directores, porque creo que es la única mujer que ha ocupado esa posición, por lo menos en la jurisdicción de Puerto Rico. Ha hecho un trabajo extraordinario con la cosa de pornografía infantil y con los depredadores sexuales, hay que dársela. Pero hay mucha gente que dice, ella está como Cruella de Vil, la de los dálmatas, ¿te acuerdas que mataba a los dálmatas con el pelo? Hello. O sea, si no fuera esa figura, quizás sería peor. Yo no sé, no quiero ni pensar en eso. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo sé que ha estado muy activa en los medios, ¿verdad? Defendiendo su gestión, su trabajo, que tiene que descargar pues una función complicada y difícil en el marco de que estamos trabajando con el tema de la inmigración en Puerto Rico. Pues tenemos a la comunidad dominicana que nosotros no los vemos como inmigrantes. Yo creo que ya están tan enraizados. Irán, no estoy diciendo que es mejor un batazo que te den tres. O sea, como quiera el batazo duele a lo que está pasando en las comunidades de inmigrantes. Me preocupa mucho, y lo he recalcado todos estos días, cuando ella habla de que como son inmigrantes, esa gente no votan. Hay una segunda generación, una tercera generación, una gente que sí está aquí legalmente, que sí votan, y les duele cuando le hacen eso a los que acaban de llegar. Es que yo creo que nos duele a todos, ¿verdad? Es un asunto sumamente triste y lamentable. El llamado que nosotros hacemos es que utilicen los canales que ofrece el propio gobierno de Puerto Rico a través del Departamento de Estado. Están las clases y los cursos para adiestrarse y aprender. Miguel Romero también tiene, y Miguel Romero sí juramentó unos cuantos, y tienen unos programas a través del propio municipio de San Juan, como mencioné, el Departamento de Estado, para que tomen las clases los inmigrantes y puedan hacer esa solicitud de ciudadanía, que tomen su examen y se pongan al día. Así que ese es nuestro llamado principal, a que los que están trabajando en Puerto Rico, o sea, que trabajan honestamente, que aportan a la economía, pues que completen estos procesos y se conviertan en ciudadanos americanos, para que no pase, ¿verdad?, este tipo de situación. Jennifer González no está montada en la guagua con ellos deportando gente en los operativos. Pero al final del día, ¿cuánto pudiera esto en tu olfato político que has tenido, verdad, a través de los años, y que no llegaste ayer a la política, pudiera tener esto para la próxima campaña? Pues la gobernadora dijo, pues que no quiera que no vote por mí, pero tienen que esperar porque yo no voy a renunciar. ¿Cuánto efecto político pudiera tener esto impacto? Hay gente que lo está asociando a un verano del 25 inclusive. Pues mira, yo creo que nosotros, por lo menos, y te hablo en el rol pasado que tuve como secretario general del PNP, siempre hemos tenido una muy buena relación con la comunidad dominicana en Puerto Rico. Yo te diría, ¿verdad? Es difícil poder medir esto estadísticamente, pero yo creo que la mayoría de ese voto es un voto estadista, es un voto PNP, y esa comunidad pues está muy atenta a los procesos que se están dando, pero yo creo que también son muy conscientes de que en cierta medida a veces tenemos las manos atadas, son requisitos de ley federal con los cuales nosotros tenemos que cumplir, y el llamado que nosotros hacemos es utilicen los canales que te ofrece el propio gobierno y pónganse al día, saquen su ciudadanía, utilicen estas clases para que entonces no nos veamos, ¿verdad?, en esta situación lamentable de verdad deportaciones. Tengo que pausar, pero cuando regresemos, yo quiero que tú me digas si la gobernadora sabe que la primaria se acabó por algunas expresiones que hace ayer. Regresamos en breve, llévatelo, Chero. Continúo dialogando con el secretario de Asuntos Públicos, el licenciado Irán Torres y Montalvo. Irán, te preguntaba antes de irme a la pausa si la gobernadora sabe que la primaria se acabó, porque esta pelea con Pedro Pierluisi ahora, él hizo unas expresiones primero, pero ella ganó la primaria, ganó la elección contundentemente, tiene Cámara y Senado, tiene todo. Y entonces, el tú seguir haciendo
tipos de señalamientos de lo que pasaba en el gobierno pasado y que yo vengo a mejorarlo, parecería que se quedó en el año pasado, ¿o no? Mira, yo creo que nuestra gobernadora Jennifer González Colón, como tú bien mencionaste, ya prevaleció en la primaria, prevaleció en las elecciones y hizo un compromiso de que tenía, ¿verdad?, que reestructurar, que rehacer lo que nosotros heredamos de este desastre del sistema eléctrico en Puerto Rico, de los apagones, los relevos de carga, las faltas de explicaciones de por qué se va la luz en muchas ocasiones en Puerto Rico. Y ese fue lo que nosotros heredamos, ¿verdad?, de la pasada administración, que en cierto momento habían algunos funcionarios que parecería que defendían este contrato con Luma, defendían que se fuera la luz, que tuviésemos paciencia, que esperáramos, que estos eran expertos, que la cosa iba a estar bien cuando no era la realidad. Y desde el día 1, cuando llegó la gobernadora, pues nosotros, para cumplir ese compromiso programático que hicimos, se creó el Comité de Energía, se creó la figura del SAR. Hemos comenzado ya a dar los primeros pasos para de una vez y por todas cancelar este contrato de Luma. Aparte pero no de eso, sí, pero Eddie, todo es un proceso. La primera legislación, me parece que es la ley número 2, fue para darle 25 mil pesos de multa diario y a ninguno de los operadores se le ha emitido multa. Pero mira, Eddie, como parte de todo este proceso, tú recordarás cuando comenzamos y estuvimos aquí hablando en enero, se hablaba mucho de los famosos apagones en verano, que ni íbamos a tener la producción, pues a través de José Colón como Saldera Energía, pues se hizo el proceso necesario para que nosotros entráramos en operación la unidad 5 de Costa Sur y otras unidades que estaban fuera de servicio. Se han añadido prácticamente unos 700, 800 megavatios adicionales de producción a la red eléctrica de Puerto Rico. Por eso es que ya estamos en verano, no es que no se vaya la luz, porque yo estoy consciente que se ha ido, pero no hemos tenido esos apagones masivos, ¿verdad?, que nos tenían tan preocupados. Está encaminada la contratación de esta compañía para que nos provee unos 800 megavatios adicionales de producción, para cuando ya estemos en el pico de la temporada de huracanes tengamos ese resguardo. Así que hemos estado haciendo todo lo posible por fortalecer, robustecer el sistema eléctrico de Puerto Rico, y la gobernadora lo repita cada rato y lo dijo en su mensaje ante la legislatura y ante el pueblo de Puerto Rico: Luma se va, y para eso es que nosotros estamos trabajando. El cumplimiento para con ellos, con los dos operadores, está siendo completo, porque es que hay una cosa que dice AFAF, hay una cosa que dice el SAR de la energía, hay unas cuentas. Daba el ejemplo aquí de cuando tienes un restaurante, contratas a un gerente, le pagas el sueldo al gerente, pero no le das los chavos del budget para la compra. Mira, desde que llegó Luma, hace más o menos unos 5 años a Puerto Rico, ellos han manejado un presupuesto de 3.2 billones de dólares, así que dinero han tenido de más para poder atender el tema de la energía en Puerto Rico. Si nosotros comparamos lo que son los reembolsos de proyectos que se han trabajado ante FEMA, la Autoridad de Energía Eléctrica, con un presupuesto más pequeño y manejando otros proyectos más chiquitos, prácticamente ha cuatriplicado, por no decir como 5 veces más, en reembolsos de lo que ha pedido Luma. Compra el arroz y habichuela del que vas a ofrecer en el restaurante de tu sueldo y yo te lo reembolso. Lo que sucede, Eddie, es que los ingresos que llegan a Luma, que vienen siendo, ¿verdad?, quien entra a sustituir a la Autoridad de Energía Eléctrica, son más o menos unos 320 millones de dólares mensuales de lo que se cobra por las tarifas del cobro, ¿verdad? Todos nosotros que pagamos las facturas de luz, ellos tienen que hacer ese ejercicio de facturación para ir supliendo sus cuentas operacionales. De ahí pues se da un proceso, ¿verdad?, de repartición, por poner en términos sencillos. No es que el gobierno de Puerto Rico los recibe y se los pasa a ellos. Ellos mismos hacen la gestión de cobro, pero no han sido eficientes en ese ejercicio, y lamentablemente pues tienen las cuentas vacías. Aquí no estamos hablando de que el gobierno de Puerto Rico les está aguantando el dinero, pues eso es lo que ellos alegan, es lo que ellos están alegando. Pero nosotros nos reiteramos de que ellos han manejado 3.2 billones de dólares y que no se ven los frutos, ¿verdad?, de esa inversión, de todo ese presupuesto que se les ha delegado, y por eso es que queremos salir de ellos. Este fue el issue que se comió el gobernador Pierluisi, más que cualquier otro. ¿Estamos conscientes de eso? Y por eso es que la gobernadora empeñó su palabra en la pasada campaña electoral de que iba a resolver el problema energético en Puerto Rico, y yo creo que hemos dado unos pasos de avance sumamente efectivos y continuamos encaminados para sacar a Luma. Y Luma se va a decir, no se va a ir mañana ni la semana que viene, el día que se vaya. ¿Qué pasa el otro día, el día 2? Bueno, ya la gobernadora mencionó que durante este año, ya básicamente nosotros hemos estado encaminando en este proceso, y ya durante este año, ya bien sea por la vía de tribunal, negociación, arbitraje, lo que ocurra, lo que sea, pero vamos a sacar a Luma. Así que obviamente habrá un proceso de transición, habrá un proceso donde se seleccionará otro operador. El Comité de Energía tiene un componente que esté exclusivamente trabajando en eso, identificar una empresa o empresas que se puedan hacer cargo del sistema eléctrico de Puerto Rico. Así que eso lo vamos a estar viendo. Estamos trabajando para ver esos frutos. Hay un titular hoy ahí que hablan de energía nuclear. ¿Qué es eso? Mari Zambrana es que se llama ella, ¿verdad? No he visto la nota, pero son cosas, ¿verdad?, que en el pasado se han evaluado en Puerto Rico, igual que el proyecto, ¿verdad?, que también se ha estado discutiendo públicamente. Me parece que es el proyecto OSTO, del cable de conectar la República Dominicana con Puerto Rico. Son alternativas, ¿verdad? Cada una pues tendrá sus beneficios y sus desventajas que tienen que evaluarse
para nosotros robustecer el sistema eléctrico que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una red de plantas de generación que son dinosaurios, son sumamente viejas, se dañan constantemente, las piezas son costosas y difíciles de conseguir, así que tenemos que seguir mirando alternativas. Billete sobre billete, no hay que eso para el futuro. No vamos a completar la frase. Mira, hay otro asunto que me parece súper interesante que tiene que ver con los hospitales y con acueductos. Unas APPs nuevas que se pudieran anunciar para eso. No nos ha ido bien con los servicios esenciales en manos de operadores privados. Pudiera tener que ver con lo que tiene el contrato, ¿verdad? Y particularmente en acueducto, que tuvimos compañía de aguas, tuvimos ondeo y tuvo que devolverse. Aquí hay una situación que yo creo que quizás no se le habla claro, ellos no hacen la asignación, porque tiene que ver con la infraestructura, de cómo está, lo que ellos esperan cuando entran a operarla y lo que diga el contrato. ¿Realmente es viable poner los hospitales en manos de operadores privados y el acueducto también? Pues mira, esto hay que verlo caso a caso, porque tú bien mencionaste en un momento dado, acueducto fue privatizado, estuvo bajo ondeo, fue necesario regresar a manos del gobierno, pero también hay ejemplos positivos, como es el aeropuerto. Yo creo que el aeropuerto ha mejorado muchísimo desde que está en manos privadas. Está el ejemplo de Metropistas, vemos hasta asistencia en carretera y una red de servicios que no existía cuando se era operado por el gobierno de Puerto Rico, así que va a depender, ¿verdad?, de la compañía que se haga cargo, que quiere entrar a hacer negocios con el gobierno de Puerto Rico, porque hay APPs que funcionan, que son efectivas y son buenas para Puerto Rico, y hay otras que lamentablemente pues no han sido tan efectivas, así que va a depender, ¿verdad?, de qué tipo de servicio estemos hablando y de las circunstancias y de la solidez de la empresa que decida hacerse cargo de ese servicio. Llevo rato tratando de explicarle al marciano cómo es que tenemos que legislar para mandar un texto y un email automático a los conductores para que renueven su malvete. ¿Por qué hay que legislar para eso, Irán? Pero me lo explicas otro día porque nos traiciona el tiempo. Agradecido, gracias, hermano. Eddie. Feliz Día de los Padres. Igualmente para ti y a todos los padres que nos están viendo. Así que este domingo a celebrar con nuestro respectivo hijo e hija. Como debe ser. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Quería estos minutos finales hablar sobre una iniciativa que me parece súper positiva, que debe haber ocurrido hace mucho tiempo, ciertamente, pero que provee una asistencia para un problema que tenemos como país. Bájamelo completo, por favor, Achero. Gracias. Y a esos efectos, tenemos el problema de la violencia doméstica, que es un problema. Y lo vemos en nuestras familias, lamentablemente, alguien ha tenido un problema de esos en la familia en algún momento. Siempre, no podemos tapar el cielo con la mano. Pero la situación a la que se enfrenta una víctima, luego de haber sido agredida en sus distintas vertientes por su pareja, o agredido, es a veces hasta más tortuoso el suplicio que tienen que trascender para poder denunciar y velar por su vida. Y ayer se anuncia que se gradúan 50 intercesores en estos procesos que acompañan, asisten a la víctima en un proceso muy difícil donde tienen que encarar a su agresor, con el cual evidentemente tienen o tuvieron algún tipo de relación, que son los padres o madres de sus hijos, que ciertamente va a tener un efecto económico, social, psicológico, y por todos los casos que hemos visto. Y esas personas que conocen o deben conocer del proceso, le pueden decir mínimamente, mira, a esto es lo que te vas a enfrentar, esto es lo que puede pasar, esto es lo que no puede pasar. No es que le digan lo que tengan que decir, es que de alguna manera le den una expectativa real de lo que debe ocurrir en esa sala cuando él o ella se presente allí y cuál es la expectativa de lo que puede haber. No es que me los coacheen, no es de eso que se trata, un proceso de ley que no se puede mentir y tiene unas consecuencias muy serias de hacerlo así. Así que una buena por esta iniciativa, ojalá puedan venir muchos más, porque lamentablemente es un mal que tenemos como país. A todos, muy feliz Día de los Padres. Tengan un excelente fin de semana.